perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz. Quiero escuchar tu suave palpitar, hablándome de gracia. Quiero caminar en tu seguridad. Casa de Oración en Chiapa de Corzo. Se encuentra en Avenida Cuauhtémoc número 357. Servicios martes y jueves a las 18 horas y domingos a las 10 de la mañana. Los esperamos. Como hablamos en los videos anteriores, las tentaciones son inevitables. Ellas siempre van a venir. Pero en este video usted logrará entender que así como el mal coloca las tentaciones delante de nosotros, si buscamos de Dios, Él nos dará la fortaleza suficiente para soportar y vencer las tentaciones. Quien se somete a Dios tiene la capacidad de vencer las tentaciones. Tenemos que entender que Dios no va a permitir que seamos tentados más de lo que podemos soportar. Es decir, que si está siendo tentado en cualquier situación que sea, es porque usted tiene en Dios la capacidad de vencerla, pues Dios es quien le guía hacia la victoria. Ustedes no han pasado por ninguna tentación que otros no hayan tenido, y pueden confiar en Dios, pues Él no va a permitir que sufran más tentaciones de las que pueden soportar. Además, cuando vengan las tentaciones, Dios mismo les mostrará cómo vencerlas, y así podrán resistir. Jesús, no soy un buen hombre. Soy egoísta. Soy orgulloso. Y lastimo a esta familia. Y no es así como yo quería ser. No me gusta el hombre en que me convertí. Pero no sé cómo solucionarlo. No sé qué hacer. Perdóname, por favor. Perdóname, Jesús. Comprenda que la tentación de la cual está siendo presa es totalmente soportable. No crea que la tentación es mayor a usted. Cuando usted deposita la vida en Dios y se somete a su voluntad totalmente, entonces debe estar seguro que no hay tentación que usted no pueda vencer, pues Dios estará siempre dándole la capacidad para vencerlas. Dios bendice a los que soportan con paciencia las pruebas y las tentaciones, porque después de superarlas, recibirán la corona de vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Santiago 1:12. Si usted quiere la salvación de su alma, no se rinda. Sea fuerte. Huya de las tentaciones. Busque incansablemente de la ayuda de Dios. No importa lo que usted haya hecho. Si quiere cambiar, el momento es ahora. Entréguese a Dios. Yo tengo la seguridad de que Él le va a recibir de brazos abiertos. Solo depende de usted.
luego en la tierra, Él los manifestó. El gran misterio del grande amor de Dios fue que se verbo en nosotros se encarnó. La palabra es eterna, tiene vida, nunca falla. La palabra es eterna, tiene vida, nunca falla. Por mucho tiempo milagros desató para probarnos el grande amor de Dios. Le dijo un hombre, mi siervo enfermo está, di la palabra y sé que sanará. La palabra es eterna, tiene vida, nunca falla. La palabra es eterna, tiene vida, nunca falla. Oye la palabra, vive la palabra, ama la palabra, siembra la palabra, canta la palabra, habla la palabra. Ella es Dios, medita la palabra, lee la palabra, siente la palabra, canta la palabra, ama la palabra, vive la palabra. Ella es Dios, la palabra es eterna, tiene vida, nunca falla. La palabra es eterna, tiene vida, nunca falla. En el principio sus hijos Él llamó, luego en la tierra Él los manifestó. El gran misterio del grande amor de Dios. Aleluya, pues bien, gracias a Dios, gracias a usted que hace posible no un programa más, no un programa de estadística, sino puede usted provocar la bendición de Dios ahí donde usted está, en casa, va con destino a su hogar, o está ahora ya en posición de laboral, de trabajo. Pues también queremos bendecir su vida a través de la palabra. Bueno, enviamos muchas bendiciones a la familia Cruz Castellanos, nos están sintonizando allá en Ocuilapa de Juárez. Bendiciones a nuestros hermanos. Y bien, vamos a hacer una breve oración para que Dios respalde su palabra. Señor Jesucristo, venimos ante su trono de gracia para pedirle por los necesitados de la palabra, para quienes están pasando el momento de tristeza, sean fortalecidos, para quienes están enfermos sean sanados, para quienes la ciencia los ha desahuciado, haga usted un milagro o milagros
para quienes están desempleados, que usted les abra puertas y encuentren un trabajo. Para quienes desean pagar y no tienen el dinero, usted les provea. Para quienes tienen un familiar privado de su libertad, conceda esa petición, oh Dios. Para quienes sin medir las consecuencias hoy tienen un embarazo no deseado, Dios les ponga paz en sus corazones y no vayan a proceder al aborto. A quienes perdieron a un familiar por fallecimiento, algún accidente u otros motivos, que su Santo Espíritu les consuele y les dé ánimo de seguir adelante. Por quienes tienen en sus pensamientos la idea o la intención o ya iniciaron el trámite del divorcio o están en separación, le pedimos, oh Dios, que cancele dichos trámites, que no va a respaldar nuestro Dios. Por eso Dios, por esos hijos en drogas o en el consumo de alcohol, sean liberados con su poder y autoridad contra todos esos espíritus malos que están gobernando sus vidas y sus voluntades. Todo esto se lo pedimos en el glorioso y maravilloso nombre de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra y la gloria. Vamos a entrar al mensaje de esta noche. El fundamento bíblico lo encontramos en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Y textualmente, este texto es un texto fuerte, no es difícil de entenderlo o de comprenderlo, solamente es cuestión de que usted disponga su corazón. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentado más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Que Dios bendiga su gloriosa y eterna palabra. Amén y amén. Para muchas personas, vencer la tentación se ha vuelto algo prácticamente imposible. El sexo, la prostitución, la pornografía, la infidelidad, la mentira, juegos de azar, el odio, se han hecho parte de su vida. Pero, ¿qué hacer cuando se siente o sientes la tentación? Todos estamos constantemente luchando, una lucha diaria en contra de nuestra naturaleza pecaminosa. Es que cuando tomamos la decisión de obedecer a Dios, todo cambia, pues ahora ya no vivimos para satisfacer nuestros deseos pecaminosos, sino para sobreponernos a ellos y agradar a Dios. Hay hábitos que antes practicábamos y sabíamos por conciencia que desagradaban a Dios, y ahora tratamos de evitarlos, pero no podemos negar que la tentación ha de volver a esos hábitos. A veces aparecen de la nada. Es como si después de mucho tiempo volviéramos a sentir inclinación para hacerlo, y es allí donde empieza la batalla entre el querer hacer lo malo y evitar hacerlo, entre el bien y el mal. La Biblia nos da un consejo sabio, porque la Biblia solamente lo pueden percibir, entender los sabios. Para esa ocasión, lo puedes encontrar en Romanos 12:21, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. O en 2 de Timoteo 1:7, porque Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. Pues bien, buenas noches a todos nuestros amigos, amigas, hermanos y hermanas, y a todos los oyentes que esta noche nos están sintonizando, seas o no creyente. La palabra es para edificación de las vidas que toman el valor de escuchar. Hoy la correspondencia le he titulado La tentación viene de Satanás. No es un producto del bien, sino del mal. Por ello el pecado tiene los ingredientes de ser atractivo y seductivo, que el hombre en su estado natural no puede resistir y por su debilidad cae en el pecado. Es cuando es consumado. Hoy hay un producto llamado muerte. Es el salario de las personas deben pagar por el deleite de sus propias carnes. Y sabes, esto no solo le pasa a las personas que no tienen el principio de la sabiduría, que es el temor a Jehová Dios, sino a todo ser humano.
no tendrá que enfrentar al mismo Satanás con todas sus maquinaciones y perversidades que ponen al alcance de todos, grandes y pequeños, aún en los creyentes con ministerios, y muchos como David con la unción, aún los escogidos pueden tocar lo inmundo, lo que contamina al hombre, sobre todo si se trata de frutos de la carne, en donde está lo inmoral, donde se desbordan los hombres a los placeres que Satanás y el mundo les ofrece. Aún los justos están expuestos a caer de la gracia por ser aún débiles espirituales que se descuidan y le dan ventaja a Satanás, quien es el enemigo del creyente o no creyente. Satanás solo se le da una oportunidad y de inmediato toma ventaja. Por ello Dios nos dice: ni deis lugar al diablo. Efesios capítulo 4 versículo 27. Porque Satanás es padre de la mentira, no hay verdad en él. Cuando habla de lo suyo habla, porque es el padre de la mentira. San Juan 8:44. Toda persona que le da oportunidad a Satanás no puede soportar la tentación, ya que se deja seducir y el pecado les vuelve a atraer. Y las consecuencias son inicialmente para las personas que no soportan la tentación y caen. Si es cristiano, todo comienza con un enfriamiento a causa de los descuidos espirituales, tales como dejar de congregarse, dejar de leer y entender la palabra de Dios, dejar de meditar en ellas, dejar de orar y dejar de ayunar. De inmediato Satanás vuelve a esclavizar a las personas que un día habían alcanzado su libertad y se vuelven del santo mandamiento que les fue dado y caen de la gracia. Esto lo hemos visto desde Génesis hasta el Apocalipsis. Si la persona ya había conocido la verdad de Dios, que es Cristo Jesús, les era muy difícil que por su propia voluntad regrese a los caminos de Dios. Satanás ya tomó ventaja en esas almas, les pertenece de nuevo, y hará con las personas que vuelven a pecar lo que Satanás quiera. Si fue la causa la infidelidad, créalo, que sea o no, se va a prostituir, y a partir de ese momento nunca más volverá a sentir un verdadero amor. No tendrá satisfacción ni felicidad. Muchos caen en la prostitución. La paz que gozaban se les fue. Entra en sus corazones de manera constante un espíritu de insatisfacción. Aun cuando el Espíritu Santo les redarguye, no pueden mantener su voluntad. Serán manejados por los apetitos de los deseos de la carne. Se hacen personas con una aptitud fuera de sí. Sobre todo, mienten de manera constante. Prefieren vivir fuera del hogar que en el mismo hogar, en donde está su familia. Por ello el apóstol Juan un día declaró en 1 de Juan capítulo 3 versículo 8: el que practica el pecado aún es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Verso 9: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Por ello todo cristiano debe permanecer fiel a Dios y no dar lugar al enemigo, ya que el mundo entero está bajo el maligno, de acuerdo a 1 de Juan 5:19. Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Versículo 20 del capítulo 5 de 1 de Juan: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Cuando Dios prohíbe todo tipo de pecado, porque Él mismo sabe las consecuencias que el pecador vive, aun cuando desea volver a Dios, es más fuerte en el pecador lo que le produce placer en su carne, y que le es por un momento
pero no puede dejar esa obsesión, esa pasión que lo domina, porque una legión de demonios invaden y controlan su vida. Al poco tiempo se va de la casa, se refugia en la casa de sus padres o directamente se va con su amante, sin importarle el daño que le ha causado a su esposa, esposo, si es la mujer, hijos e hijas. Y esta deshonra será una nube oscura que siempre le llevará aún en su último respiro de vida. Y lo triste es que será juzgado por sus pecados y actos de injusticia que ha cometido, sin importar el sufrimiento de sus hijos. Ahí se pierde la razón, la buena educación. Ahí el hombre se transforma en una persona irreconocible, agresivo, violento, llegar a usar la misma fuerza contra su indefensa esposa. Lo lastima de tal manera que casi a ella le culpa de su pecado. Se hacen los hombres soberbios, porque antes del quebrantamiento es la soberbia y la altivez de espíritu. Proverbios capítulo 16, verso 18. Al unirse a otra persona que no es su esposa o esposo, se une a un cuerpo de pecado. Ellos mismos saben que nada justifica su aptitud y saben, Dios nunca va a respaldar al pecador, porque Dios no hace justicia al injusto, al adúltero, al fornicario, al perverso, al insaciable, al que rompe su pacto de matrimonio, siendo desleal. En Malaquías Dios habla diciendo las siguientes palabras: mas diréis, ¿por qué Jehová Dios ha testiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Malaquías capítulo 2, verso 14. Delante de Dios nadie se justifica. Todos en cierto momento cometimos pecado de muerte, pero Dios, habiendo pasado por alto el tiempo de la ignorancia, manda a todos los hombres en todo lugar a que se arrepientan. Hechos 17:30. No es una opción, sino un mandamiento de parte de Dios. Nada justifica a los hombres su aptitud de infidelidad, sean creyentes o no creyentes. Todos sabemos que es obra de Satanás el pecado en sus múltiples manifestaciones y expresiones, pero es más fácil obedecer a la voz de Satanás, a la voz de la carne, que a la voz de Dios. Esa es una de las causas que más dolor puede producir en el corazón de las personas engañadas. Nadie ha medido la intensidad del dolor, pero es uno de los dolores más fuertes, más destructivos que puede existir, la infidelidad. Y sabes, esto no se valora en ningún momento. Yo conozco a muchos adúlteros, fornicarios que disfrutaron de su pecado y murieron en el pecado. Hoy sabemos a dónde se fueron. Y lo triste, no hay segunda oportunidad. Aun cuando en el infierno lo suplicaba el rico, que hacía en la tierra banquetes con esplendidez, su riqueza no cambió su situación. Cada uno elige su propia muerte y destrucción. Aun cuando se le quiere culpar a Dios, o a la esposa, o al esposo, o a los hijos, el culpable es uno mismo, porque Dios no tendrá a ninguno por inocente, sino a todos por culpables. El apóstol Santiago lo enfatiza sobre quién es el que tienta. Santiago capítulo 1, versículo 12 al verso 15. Bienaventurados, 3 veces bendecido, el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino cada uno es tentado en su concupiscencia, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado,
da a luz la muerte. Claro que esto no es de la noche a la mañana. Satanás es astuto. Lo hace mediante un proceso, usando todo lo que está a su alcance. Hoy, muy común mediante los celulares, para seducir y atraer al sexo opuesto, mediante mensajes que envían a sus víctimas. Hoy el escenario es de alta escuela del pecado. Toda la tecnología al alcance de las familias para permitirle a Satanás a que los destruya. El Internet es un instrumento de Satanás para hacer caer a millones de personas todos los días por todo el mundo. Creo que la telefonía obtiene las ganancias por cada minuto. Es casi imposible no usar el celular o la computadora un solo día. Por ejemplo, si en casa hay 8 miembros de la familia, con toda seguridad habrá más de 10 celulares, porque algunos usarán 2 celulares, y todos funcionando. Pero si hay 10 Biblias en un hogar, se le menosprecia. Gusta más los mensajes escritos y las figuras del celular, en donde hay alto riesgo en todo. Ahí no hay buenas noticias, pero su frecuencia es muy alto, que puede pervertir, enajenar a las personas, sin importar la edad que tengan. Ahora son celulares inteligentes, pero personas poco inteligentes, en donde conversan el adúltero con su amante, se citan, se provocan, y mediante las palabras comienzan a ceder a las pretensiones del supuesto hombre que se ha declarado enamorado o enamoradísimo, fingiendo en todo momento. Las palabras hacen un impacto en el cerebro que incitan al pecado. Esto lo sabe el adúltero y le funciona en todas sus aventuras de promiscuidad, porque ningún adúltero, ninguno se enamora, solo se apasionan e inquietan a su nueva víctima, que solo van a jugar con ella y a destruir su matrimonio o su futuro si todavía es soltera. Porque el adúltero está poseído por legiones de demonios que usan esa vida para destruir. Son como carnadas de Satanás para cumplir su cometido, sin importar el daño que causen. Recuerde que Satanás no tiene misericordia, nunca la ha tenido ni lo tendrá. Para las personas que fueron víctimas, si saben en verdad lo que pasó en sus vidas, y saben muchos, hasta el día de hoy continúan padeciendo en su interior lo que vivieron con un adúltero que solo abusó de ellas y que el día menos pensado terminó con ellas, dejándolo huellas y un vacío en sus corazones. Porque la mayoría de las víctimas, si en verdad se enamoran, pero el adúltero no siente nada por ellas, solo el deseo sexual de poseerlas, porque en el interior del adúltero alguien le exigía hacer esto. Solo Cristo puede sanar esas heridas del alma. Nadie más podrá hacerlo. Si usted busca ayuda profesional, ayuda humana, créalo que no alcanzarán a sanar esas heridas. En Hebreos capítulo 2, verso 18, nos dice Dios, pues en cuanto Él mismo padeció, me refiero a Cristo Jesús, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Cristo Jesús fue tentado en todo, con la única diferencia de que Él no pecó, se mantuvo fiel hasta la muerte y muerte de cruz. Lo prohibido es lo que más atrae a los seres humanos. Esto pasó en Génesis 2:17 y continúa pasando en nuestros días por la dureza del corazón del ser humano. Dios prohíbe todo pecado. Los hombres lo hacen para provocar a Dios y en verdad quieren experimentar que de parte de Dios vendrán los juicios. Cada uno es responsable de la elección que tomemos. Dios no forza, Dios no obliga a nadie. El plan de salvación es integral y que trasciende a toda una familia, a una generación y a todas las generaciones, ya que por el pecado de uno entró al mundo y entró la muerte.
y por un hombre y por el pecado la muerte. Romanos 5:12. Así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia. Romanos 5:17. Porque así como la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, llamado Cristo Jesús, los muchos serán constituidos justos. Esta dispensación de la gracia está llegando a su fin, y hoy como ayer la desprecian, la ignoran, simplemente morirán en su ignorancia, en su pecado, no importando qué tan justo se ha considerado o qué privilegios ha alcanzado. Sin el sacrificio de Cristo no hay vía de salvación, no hay vía de perdón, no hay vía de justicia, ya que Satanás se encarga de que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, la cual es la imagen de Dios, de los cuales el Dios de este siglo continúa cegando el entendimiento de los incrédulos. Pero gloria sea dada a Dios que hoy millones que pueden dar testimonio del poder de Cristo en sus vidas. Hoy estos millones viven día a día experimentando la misericordia de Dios. Hoy en verdad pueden decir que son felices, no por el sexo ni por el dinero, sino por lo que hoy son delante de Dios, que en sus corazones hay un amor incondicional que ha puesto el Espíritu Santo. Hoy son personas vencedoras y no vencidas. Son personas bendecidas, prosperadas por la unción del Espíritu Santo. Dejaron lo malo y pasaron a lo bueno. Dejaron pasiones juveniles, malos hábitos, vicios, malas palabras, odios, rencores, amarguras, deseos del suicidio, venganzas. Dejaron el adulterio, la fornicación, la avaricia, las malas palabras, sus malas acciones. He aquí donde Dios nos dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios capítulo 5, verso 17. Esto es dejar a Satanás y volver a Cristo. Satanás invita a ser una persona desobediente. Cristo nos invita a ser personas obedientes. Satanás nos invita a ser soberbios. Cristo nos invita a ser como Él es, manso y humilde de corazón. El mundo nos invita a gozar del placer. Cristo nos invita a vivir en el gozo de nuestro Dios. Satanás te presenta una religión. Cristo te ofrece su evangelio de salvación. Satanás te invita a vivir a tu manera. Cristo nos invita a vivir de acuerdo a la palabra de Dios y hacer la voluntad de Él. Satanás invita a robar, matar y destruir. Cristo nos invita a ser honestos, a construir y a vivir haciendo la voluntad del Padre, mediante la guianza y enseñanza del Espíritu Santo. Ser cristiano no es tener una etiqueta religiosa, sino seguir y servir a Cristo con amor. Satanás ofrece mediante el pecado la condenación con destino al infierno y infierno eterno. Cristo nos ofrece perdón de pecados cometidos, lavarnos con su preciosa sangre, darnos vida en abundancia sobre la tierra y la promesa de la vida eterna en Él, además de alcanzar a toda nuestra familia. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, para estar con Él en el paraíso, juntamente con Cristo. Tal vez usted me diga, yo no peco, trato de portarme bien, hago amigos y no tengo enemigos. Si puedo, ayudo al necesitado. No envidio a nadie. No mantengo resentimiento en mi corazón. Mantengo vida equilibrada. Respeto a todas las religiones porque todas hablan de Dios. Yo creo que no necesito meterme a una religión y congregarme.
El joven rico dijo casi lo mismo. Nicodemo vino de noche a Cristo y le dijo, ¿qué debía de hacer para ser salvo? Mas Cristo le dijo, es necesario nacer de nuevo, de agua y del Espíritu. Aunque Nicodemo pudo identificar las señales que Cristo hacía y afirmar que en Cristo estaba Dios, estaba juntamente Dios con él, Nicodemo no era salvo. Era un hombre triunfante en un mundo de oscuridad, pero no era salvo. Él era un rabino, maestro de Israel, pero tenía un problema espiritual. Conocía la ley mosaica, pero no había tenido el privilegio de conocer al dador de la vida, de la dispensación de la gracia, que es Cristo Jesús, Señor nuestro. Así viven millones de personas por todo el mundo, creyendo que así como están, así como van a heredar el reino de Dios, se equivocan por pretender hacerlo sin tomar en cuenta el regalo de Dios mediante nuestro Señor Jesucristo, a través del sacrificio del Mesías, del Salvador del mundo, llamado Cristo Jesús. Portarse bien y hacer obras es un deber de cada persona, pero esto no es suficiente para alcanzar la salvación. El joven rico le dijo, una cosa te hace falta, vende tus propiedades y repárteselo a los pobres, y entonces tendrás tesoros en el reino de Dios. El joven rico se puso triste, porque amaba más sus riquezas que su salvación. Sin recibir a Cristo en sus corazones, no hay salvación. En el plan de Dios está establecido para ser hijos e hijas de Dios, recibir a Cristo en sus corazones, de acuerdo a San Juan capítulo 1, versículo 12, versículo 13, confesando públicamente, y ahí va a iniciar las manifestaciones del Espíritu Santo en su vida. Él lo va a guiar a toda verdad. Él lo ayudará a tomar sus propias decisiones. Y lo hermoso, usted verá la gloria de Dios aquí en la tierra, ya que todo lo hará mediante el don de la fe, que es de Dios. Cristo dijo, tened fe en Dios, 11:22 del libro de Marcos. El Espíritu Santo nos capacita en todo, y cuando estamos pasando alguna prueba, alguna angustia, Él intercede por nosotros, para que nuestras peticiones estén delante de nuestro Dios. Por ello Dios nos dice, ahora, pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Por ello debemos andar en el Espíritu y no en la carne, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Romanos capítulo 8, versículo 1 al versículo 6. Si usted desea continuar en su pecado, hoy usted ya sabe que es camino a la muerte, pero si desea seguir y servir a Cristo, usted va camino a la vida eterna, donde no será juzgado, sino vendrá a salvación. Toda persona que muere en su pecado va al infierno, lo crea usted o lo dude, va a la condenación eterna, porque siempre rechazó al dador de la vida, rechazó las bendiciones y prefirió en seguir viviendo bajo maldiciones. Esto es pecado y pecado de muerte. Rechazar a Cristo Jesús, una decisión totalmente equivocada que cada ser humano comete a lo largo de su existencia. Claro que del infierno todos se arrepienten, pero no habrá otra oportunidad. Ahí están todos los que fueron juzgados por sus pecados, por su idolatría, por su injusticia, por su avaricia. La palabra misma los va a juzgar en aquel día. Todas las decisiones de su vida son buenas, algunas, pero hay una que es la número uno, sí, el hecho de recibir a Cristo
en su corazón. Esta decisión tiene peso de gloria. El no hacerlo es responsabilidad y no de Dios. Tal vez usted se justifique diciendo que nunca ha sido tentado, o que sí fue, pero venció la tentación con sus propias fuerzas. Cristo, cuando fue tentado, lo hizo mediante la palabra y la obediencia para vencer. En San Juan capítulo 4, versículo 1 al 11, es la tentación de Cristo Jesús. Al venir después de 40 días y 40 noches de haber estado en el desierto ayunando, tuvo hambre, y vino a él el tentador y le dijo: si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Cristo Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Luego fue llevado al pináculo del templo y luego a un monte muy alto, y el tentador le provocaba para que se arrojase, y luego para que, postrándose, le adorara. Mas Cristo Jesús sabía esto. Satanás había una vez más manifestado que todos los reinos del mundo eran de él, y por lo tanto, Cristo no cedió a las pretensiones de Satanás. Pero esta noche te diré que el hombre sin Cristo es débil, su carne. La carne a la verdad es débil, mas el espíritu estará dispuesto. Y por lo tanto, si tu carne es débil, caes en el pecado. No soportas la tentación y cedes tu derecho. Ahí inicia la verdadera historia dramática de su vida. Aunque usted me diga lo contrario, va a disfrutar del placer que le va a producir sus pecados, pero usted debe estar consciente de pagar la factura, el pago del salario que le cobrará Satanás. Pero si hoy escucha la voz de Dios, no endurezca su corazón, sino todo lo contrario, porque lo que hoy usted ha hecho, un día se lo van a revertir. El que espada mata, a espada muere. Pero esta noche tome su decisión sabia y congruente. Haga la diferencia de quienes son débiles. O si usted un día, sin pedir y sin medir las consecuencias, cayó de la gracia, levántese y siga a Cristo. Si usted nunca ha decidido seguir a Cristo, esta noche le invito, hágalo. Yo se lo recomiendo por la propia experiencia que he vivido durante estos casi 22 años de seguir y servir a Cristo. Tal vez usted me diga, ¿qué debo hacer? Una oración sincera en donde su corazón hable. Yo le puedo ayudar a hacer esa breve oración de fe. Y esta noche usted puede repetir conmigo diciendo: Señor Jesucristo, gracias por haber venido al mundo a pagar por mis pecados, por mis injusticias. Hoy quiero recibirlo como mi Señor y Salvador de mi alma. Me arrepiento de todo pecado cometido. Lo renuncio y me aparto. Por favor, escriba mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Y todavía puede decir: y que me guíe a puerto seguro. Si usted hizo esta oración de fe, le doy la bienvenida al reino de Dios. Ahora busque casa de oración de Chiapa de Corzo. Aun cuando hay celebración, fiesta, tradiciones y costumbres, adoración de imágenes, créalo que nosotros no suspendemos nuestros servicios. Estamos ubicados en Avenida Cuauhtémoc 357, a una cuadra antes de la única curva del parque y media hacia la derecha. Es bajada. Todavía en la esquina, aun cuando ya no está la taquería, ahí decía Rey del Taco. Ahí está casa de oración. Los servicios son domingo 10 de la mañana, los martes 6 de la tarde servicios generales, los jueves a las 5 de la tarde servicio de oración y los viernes vigilia con 24 horas de ayuno total, no obligado, no forzado, sino voluntario. Usted presente su cuerpo en sacrificio vivo, agradable y santo, que es su culto racional, y Dios le enseñará lo bueno que es ayunar. Esto lo encuentra usted en Romanos 12, 1, 2. Ahí se les dará
a conocer a otros servicios del ministerio, a otras actividades propias del ministerio. Ahora escuche usted el himno de Samuel Hernández. Levanto mis manos y reciba su milagro. Mientras esto sucede, adore allí en su lugar a Dios. Si está en su lecho del dolor, adore a Dios. Si usted está cerca de su esposa, abrácela. Dios le puso una esposa para amarla, no para despreciarla, no para tenerla en menosprecio, sino para amarla. Y en breves minutos vamos a regresar para orar por sus necesidades e interceder por alguien en especial y también aclarar sus dudas. Cristo viene y debemos de estar preparados. Esa preparación, si usted lo quiere hacer de manera personal, se va a usted a perder. Permita que el Espíritu Santo lo guíe y créale a Dios que la guianza del Espíritu Santo es mucho mejor, porque lo va a guiar a toda verdad. No a religión alguna pagana, sino a la verdad que es Cristo Jesús. El Dios de paz le dé gozo y le dé tiempos de bonanza. Y en breves minutos regresaremos para que usted siga escuchando lo que Dios tiene preparado para esta noche. Si usted hizo su decisión, háganoslo saber, lo llevaremos en nuestras oraciones. No buscamos almas para casa de oración, las almas lo encuentra Cristo y usted ríndase a Él. Él es el Salvador, no José Luis. Jesucristo es el Salvador del mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Bendiciones, vamos a regresar. Que la paz de Dios, Shalom, esté con usted. Bendiciones. Tiene vida, nunca Desaparecerme en tu perdón y derramar mi adoración, que haga resonar en mí tu voz. Quiero escuchar